El día de hoy vamos a hablar acerca de la infraestructura verde y vamos a hablar de los principios y de los tipos de infraestructura que hay y posteriormente en otras clases vamos a ver cómo se aplicarían. Entonces vamos a conectar la idea que usé en la clase anterior, que era los servicios ecológicos, con la infraestructura civil, con el trabajo que podemos realizar nosotros como ingenieros civiles, como ingenieros ambientales, como ingenieros ecológicos para proveer y proteger estos servicios ambientales. Vamos a empezar hablando acerca de la infraestructura gris. La infraestructura gris va a ser toda esa infraestructura de concreto, por eso se le llama infraestructura gris, que existe en las ciudades. Entonces, para manejar el ciclo hidrológico, que es de lo que vamos a hablar principalmente en la infraestructura verde, se utiliza infraestructura gris, redes de tarjea, drenaje, colectores, etcétera, ¿no? Esa es la mentalidad tradicional en el diseño urbano y en el diseño, en el manejo de la hidrología urbana. Pero anteriormente, hace muchos y muchos años, cuando todos los asentamientos urbanos eran muy pequeños y todavía no existía el drenaje sanitario realmente se inventó en el siglo XVIII, lo que sucedía es que toda esa hidrología urbana, todas esas avenidas hidráulicas eran manejadas, eran recibidas por los ríos, por los lagos y se infiltraban hacia el subsuelo. Entonces, todos estos sistemas recibían la escorrentía y contaban con cierta capacidad natural de tratamiento. Hay que recordar que el tratamiento de aguas residuales se hace con los propios microorganismos que traen la propia materia orgánica disuelta. Entonces, todas esas descargas de aguas residuales en los ríos se limpiaban por sí solas eventualmente a lo largo del flujo. Eventualmente creció mucho la población, crecieron los asentamientos urbanos y se saturó la capacidad de estos sistemas naturales. Entonces, como ya no podían tratar el agua por sí mismos estos sistemas naturales, tuvimos que crear plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Cómo? Cubrimos nuestras ciudades con pavimento que era impermeable y entonces bloqueamos la infiltración, el coeficiente de escurrimiento aumentó, las avenidas hidráulicas aumentaron y entonces ya los ríos no eran capaces de llevar todo ese exceso de drenaje, de escorrentía urbana que había. Entonces tuvimos que crear los sistemas de drenajes pluviales y combinados. Entonces, al, también lo que se hizo en muchas ciudades pues, fue construir calles donde antes había ríos o riachuelos, o en otros casos, pues simplemente tapar el río, ¿no? Entubarlo, que fue lo que hizo en muchas partes de la Ciudad de México. Al modificar todo este ciclo hidrológico, perdimos muchos servicios ambientales. Ya dijimos que un servicio ambiental era, por ejemplo, el tratamiento de agua, la purificación del agua. Entonces, al perder ese servicio ambiental de manera natural, tuvimos que suplirlo con infraestructura gris. Ahora, la infraestructura gris ha sido muy importante en el desarrollo y en la mejora del nivel de vida y en la mejora de la salud de los habitantes de las grandes ciudades, pero conlleva muchos efectos secundarios, tiene muchas afectaciones, porque todas estas planchas de asfalto van a generar contaminación difusa, la falta de infiltración va a generar estrés hídrico del acuífero y además la isla de calor urbano. Por otra parte, con respecto a los sistemas de drenaje, hemos visto en los últimos años gran variabilidad en el ciclo hidrológico en las ciudades y bueno, en todo el mundo en general. Toda esta variabilidad va a aumentar con el cambio climático, van a haber algunas zonas más secas, otras zonas más húmedas, en general las temporadas de lluvia se van a cortar, entonces las lluvias van a ser más intensas. Entonces, todos los diseños que hemos hecho de drenaje tradicional, de infraestructura gris, se ha demostrado en los últimos años y en muchos casos de inundaciones que no son capaces de resistir este tipo de embates de la naturaleza. Entonces tienen esta serie de problemáticas. Y por otra parte, el drenaje como tal y las descargas al drenaje, aunque estén tratadas las aguas residuales, va a tener fuertes afectaciones al ciclo hidrológico local. Toda esta como la idea del drenaje tradicional es sacar el agua lo más rápido posible, entonces estamos reduciendo considerablemente el tiempo de retención en la cuenca. Y esto va a llevar una mayor erosión en la fuente y en el destino va a generar una mayor sedimentación. Como hay menor infiltración, entonces el flujo base en los escurrimientos que depende del agua subterránea también va a reducirse. Pero como
va a haber menor infiltración a su vez, entonces va a haber mayor escorrentía superficial, va a haber mayores picos de flujo, entonces va a haber mayor riesgo de inundación aguas abajo, y justamente eso va a ser debido al gasto pico del hidrograma, que va a crecer considerablemente el volumen de la escorrentía y el gasto pico. Entonces, por un lado tenemos una disminución del gasto del flujo base, y por otro lado un aumento de los flujos picos, que fue lo que vimos de afectaciones en la clase pasada con estos mapas de servicios ecológicos y los problemas que se iban generando de acuerdo a las actividades humanas. Entonces, todo esto va a conllevar a que los ecosistemas riparios, que son los ecosistemas de transición entre agua y tierra, justamente todas estas márgenes de ríos, va a tener una disrupción total de su régimen. Tradicionalmente, estos sistemas dependen de ciclos de inundaciones periódicas, pero como a nosotros, o sea, que es lo que comentamos en la clase pasada, todos estos meandros, todas las orillas de los ríos, todas las llanuras de inundación, normalmente y por periodos se inundaban, y la vegetación y la fauna dependía de estos ciclos de inundación, pero a nosotros nos afecta que se inunde periódicamente porque hay pérdidas de infraestructura. Entonces bloqueamos esos ciclos de inundación periódica, y entonces estamos afectando al funcionamiento natural del ecosistema. Entonces aquí tenemos esta imagen que ya habíamos visto de qué es la isla de calor urbano, que va a ser dos ejes. Un eje va a ser el aumento de temperatura en las ciudades, y ese aumento de temperatura se va a deber a que el asfalto es más oscuro, entonces tiene un mayor albedo, no, un menor albedo, porque el albedo es la reflectancia, entonces tiene un menor albedo, entonces va a absorber mayor radiación solar y se va a calentar. Además, pues todos los gases de los motores de combustión interna de los automóviles también van a generar calor en la ciudad. Y por otro lado, la cubierta impermeable va a disminuir la infiltración. Además, este calor adicional también va a aumentar la evapotranspiración. Pero como la vegetación tiene una evapotranspiración natural, la pérdida de evapotranspiración de la vegetación se compensa con la evapotranspiración aumentada por el calor que existe en la isla de calor urbana, aunque va a ser mejor la evapotranspiración natural, porque nos va a dar mayores servicios ambientales. Justamente aquí podemos ver el efecto de los porcentajes que tenemos en un sistema, en una cubierta natural de infiltración y escorrentía y evapotranspiración. Solamente el 10% de la precipitación se convierte en escorrentía, pero cuando tenemos una cubierta artificial impermeable, se infiltra muy poco a los acuíferos, entonces cada vez es parte de lo que genera el hundimiento regional en la Ciudad de México. Por un lado, que se infiltra muy poco, y por otro lado, que extraemos demasiado, y entonces todo eso que se hubiera infiltrado se convierte en escorrentía, y entonces un mayor gasto pico, mayores hidrogramas, y hay que hacer cada vez infraestructura gris más grande, drenajes de mayor diámetro para poder darle cabida a esta escorrentía mayor. Entonces es un ciclo vicioso. A mayor crecimiento urbano, mayor cubierta impermeable, no sirven los sistemas de drenaje y hay que hacerlos cada vez más grandes. Entonces, vamos a hacer un cambio de mentalidad, a ver, cambiar o combinar la infraestructura gris con la infraestructura verde. No se trata de desechar totalmente la infraestructura gris, es muy importante, y es complementarla con la infraestructura verde, que es lo mismo que decíamos con estas medidas bioclimáticas. No se trata de dejar la climatización mecánica y únicamente usar medidas bioclimáticas. Se trata de encontrar una sinergia entre los dos sistemas. Entonces, la infraestructura verde van a ser sistemas físicos naturales, podemos decir áreas verdes, cuya función va a ser preservar y proveer servicios ecológicos en los asentamientos urbanos. Entonces, justamente hacer un cambio de enfoque en cuanto al uso de las áreas verdes. Ya no solamente van a ser recreativas, y por eso estamos diciendo que un parque va a ser mucho más que un solo parque. El parque no solamente va a ser para ir a pasearse o para ir a jugar fútbol o cualquier otra actividad que podamos hacer, sino que va a trascender esa función recreativa o estética, y
va además a complementar la infraestructura gris, va a ser una función de manejo de las escorrentías urbanas, de toda la hidrología urbana. Entonces va a ser un sistema multifuncional. Entonces, más que sistemas, va a ser una filosofía de planeación, donde vamos a ver de manera diferente a estas áreas verdes en nuestro diseño de infraestructura, de urbanismo y sobre todo en la incidencia de la implementación de políticas públicas adecuadas que incentiven la infraestructura verde. Ahora, la infraestructura verde puede ser desde un parque urbano, desde un parque nacional muy grande, hasta algo tan pequeño como la jardinera en una acera, como el patio trasero de una casa o el parque de una colonia. Entonces, hay diferentes escalas y diferentes tamaños. Y la principal motivación de diseño de infraestructura verde va a ser proveer servicios ambientales hidrológicos, de manejo de agua, pero también nos van a dar muchos otros beneficios, como ya tan solo la recreación o el elemento psicológico de la biofilia, de estar cerca de esta naturaleza que ya hemos hablado con anterioridad en la clase de vivienda vernácula, también nos van a dar esos servicios ecológicos. Vamos a llamarla infraestructura verde azul, porque no solamente van a ser las áreas verdes, van a ser la vegetación y los cuerpos de agua que van a estar cumpliendo con estas funciones. ¿Qué características va a tener la infraestructura verde? Ya dijimos que va a tener diferentes escalas, va a estar distribuido en el espacio, en toda la ciudad, no puede estar concentrado en un solo punto, porque pues la escorrentía se distribuye, es difusa, ¿no? Pero va a tener diferentes escalas, puede ser algo muy pequeño, algo local, puede ser algo urbano, incluso puede ser regional, de varias ciudades. Y todos los elementos no van a funcionar por sí solos, van a funcionar como conjunto, tienen que estar interconectados e interrelacionados y va a ser más importante la red de infraestructura verde que cada elemento en particular. Tienen que poder trabajar en conjunto y generar estas sinergias. Y no solamente va a ser del ámbito público o del ámbito privado, es responsabilidad de ambos elementos implementar infraestructura verde, que es lo que les digo, puede ser un parque urbano que es un elemento público o puede ser el patio trasero de mi casa, que va a ser un elemento privado. Entonces, justamente se va a combinar estos elementos públicos y privados. Entonces, en cuanto al área privada, dijimos que un edificio tenía, en las primeras clases dijimos que un edificio tenía que aportar a la resiliencia urbana de la ciudad, y que por eso, para que un edificio fuera sustentable, tenía que estar inmerso o estar acorde con el entorno que lo rodeaba. Si había cierta densidad de consumo de agua en ese predio, no puedo ya aumentar la densidad de consumo de agua, aunque mi edificio tenga todas las medidas ahorradoras. Si estoy consumiendo más agua de la que se consumía en ese predio, por más que tenga todas estas medidas de ecotecnologías, no va a ser sustentable, porque estoy dando un mayor estrés hídrico a toda la ciudad. Entonces, justamente al implementar infraestructura verde dentro de un edificio, el edificio va a generar o va a realizar una función más allá de su lindero. Los beneficios que va a tener de sustentabilidad del edificio van a salir de la frontera privada y entonces vamos a empezar a cumplir nuestra responsabilidad con todo el entorno urbano para que los privados se vean motivados a aplicar infraestructura verde. Ya hablamos la clase pasada de algunas medidas fiscales económicas, entonces podemos tener desde medidas impositivas como normas y combinarlas con medidas más voluntarias como planes de incentivos fiscales. Otros nombres que va a tener la infraestructura verde va a ser el desarrollo de bajo impacto, porque, ahorita vamos a ver una imagen, la idea es recuperar las condiciones hidrológicas antes del desarrollo, por eso es bajo impacto. Entonces, principalmente en el diseño, no vamos a ver nuestros ejemplos de diseño de infraestructura verde como tal, vamos a ver más bien categorizarlos y pues sí, decir qué diferentes tipos de infraestructura verde hay y cómo se pueden integrar. Pero principalmente en el diseño se busca preservar el tiempo de retención hidráulico original de la cuenca y su coeficiente de escurrimiento. Es decir, ralentizar las avenidas hidráulicas y
permitir que entre más agua al subsuelo. Otro nombre que van a tener va a ser sistemas de drenaje urbano sustentables o SUDS o soluciones basadas en la naturaleza. Todo se refiere al mismo tipo de implementaciones. Aquí podemos ver las diferentes escalas en las que se puede aplicar. Se puede aplicar desde un solo predio y se tiene que ir integrando con las subcuencas, que puede ser un barrio, una colonia, con una cuenca completa, que ya puede ser toda la ciudad o pueden ser incluso varias ciudades. Y tienen que estar trabajando adecuadamente en cada escala e integrándose a lo largo de diferentes escalas. Esto aportando al funcionamiento de esto, aportando al funcionamiento de esta parte más grande. Aquí tenemos otro ejemplo exactamente y ya pueden leer ustedes después las recomendaciones que les da para cada escala de implementación, pero nos podemos ir desde cada elemento discreto, que lo dijimos en la clase pasada de servicios ecológicos. Estos justamente ya es un elemento, una banqueta, una azotea verde, etcétera, es un elemento discreto de infraestructura verde y que, como dijimos, se tiene que ir integrando en conjunto con otros elementos a su misma escala y verticalmente a diferentes escalas. Además, dijimos que tiene que estar interconectado y tiene que ser una red. Y esto lo vamos a combinar con los niveles hemeróbicos del uso de suelo. Entonces, tienen que haber hubs que tengan un núcleo más natural, con un nivel hemeróbico menos artificial y que haya, también lo comentamos ya al final de la clase pasada, una zona de transición, un buffer donde si pusiéramos una zona muy natural con una transición muy dura con la zona artificial o urbana, perderíamos beneficios ambientales. Como a los animales no les gusta estar justamente necesitan una zona de transición, pues nuestro núcleo no funcionaría totalmente, sino que sería un núcleo más pequeño porque los animales no se acercarían tanto a donde está esa transición tan dura. Pero tiene que haber zonas más naturales rodeadas de zonas un poco menos naturales que estén cumpliendo diferentes servicios ecológicos. Y tienen que haber corredores que conecten, que nos permitan que la vida silvestre se esté transportando, se esté moviendo entre diferentes áreas para dar esta diversidad de poblaciones, diversidad genética, etcétera, mayor resiliencia del ecosistema, y también para que hidrológicamente podamos transportar el agua de un lado a otro, como sucede en los sistemas de drenaje sanitario grises o de concreto. Cuando hablamos del desarrollo de bajo impacto, vamos a tener nuestro hidrograma, que nos va a hablar de la descarga, del gasto contra el tiempo. Entonces va a haber un hidrograma original y va a haber un hidrograma post-desarrollo. Entonces, ¿cómo redujimos el coeficiente de escurrimiento, redujimos la infiltración? Entonces va a haber más agua que va a llegar, más escorrentía, entonces va a haber más volumen, pero también el pico de gasto va a ser mayor. Entonces la idea es, cuando hagamos un desarrollo o de los desarrollos ya existentes, regresar de este hidrograma al hidrograma original. Y aquí tienen otros hidrogramas más detallados, donde pues vamos a tener que analizar cuál es la condición original del hidrograma que tendría nuestro sistema, cuál es la condición actual que tiene el hidrograma, cuál es la diferencia de volumen y cuál es la diferencia de gastos picos. Pero también lo que dijimos que era importante era el tiempo de retención. Entonces el tiempo de retención medio pues, va a ser el tiempo que tardamos en llegar al pico, ¿no? Entonces, como la idea del drenaje tradicional es descargar lo más rápido que se pueda para evitar inundaciones, que aunque se haga eso, no siempre se cumple, estamos acortando el tiempo de retención y eso genera problemas de erosión y sedimentación, aparte de cambiar el régimen de flujo que va a afectar a la vida silvestre. Entonces, nuestro objetivo de diseño sería, en todo caso, disminuir este volumen, disminuir el pico y retrasar otra vez el tiempo de retención. Y vamos a tener varias medidas para poder estar mitigando estos impactos que tienen nuestros desarrollos urbanos.
¿Qué beneficios nos va a dar la infraestructura verde? Primero, como es multifuncional, es decir, un parque puede servir como recreación y como control de la escorrentía para disminuir justamente este pico, para almacenar cierto volumen en un evento de tormenta. Entonces, nos va a generar grandes beneficios y va a tener económicamente un muy buen retorno porque va a servir de varias cosas a la vez. Realmente va a ser económica, es decir, no requiere mucha inversión porque son áreas verdes, no requieren tanto capital porque no requieren tantas materias primas como la infraestructura de concreto y va a ser autosustentable, va a ser autorregulable, como ya hablamos de los sistemas naturales en la clase pasada, y va a ser distribuida. Si bien hay economías de escala al hacer infraestructura cada vez más grande, llega un punto límite donde la infraestructura puede ser demasiado grande y puede ser un punto de falla importante, que es lo que sucede, por ejemplo, en la planta de aguas residuales de Atotonilco. En vez de haber buscado construir la planta de aguas residuales más grande del planeta, que es una tecnología no probada, que si falla la planta de aguas residuales tenemos un problema importante, podemos haber construido 10 plantas de aguas residuales eh, de un décimo del tamaño, tener la misma capacidad, pero distribuirlo en toda la ciudad, disminuir la distancia de transporte del agua residual y también tener mayor resiliencia urbana en caso de que falle una planta de tratamiento, las 9 restantes siguen funcionando. Entonces, esos beneficios de resiliencia, de flexibilidad que nos da, que generan esta resiliencia urbana, esta adaptabilidad, nos va a dar la infraestructura distribuida y la infraestructura verde es distribuida por la naturaleza. Va a tener, de esta multifuncional va a cumplir con muchas funciones diferentes, va desde combatir el cambio climático, va a mejorar la calidad del aire, va a disminuir el impacto de las inundaciones, también va a disminuir el impacto de las olas de calor, en costas puede prevenir el daño costero, puede aumentar la calidad del agua, disminuir la carga de contaminantes, mantener la fertilidad del suelo, evitando la erosión de la capa superficial del suelo, podemos promover la polinización, mejorar la imagen urbana, promover lugares para recreación y ejercicio, generar turismo, promover o ayudar a la investigación y a la educación. Entonces, también generar cohesión social. Entonces, son muchos, muchos beneficios que tenemos que integrar en las áreas urbanas. Como un ejemplo, cuando fue el sismo de 2017, a mí me sorprendió ver cómo los parques, que eran zonas de recreación, se volvieron justamente estos núcleos de toda la actividad voluntaria que estaban haciendo los ciudadanos. Eran los lugares donde estaban repartiendo comida, donde estaban reuniendo a la gente, también habían damnificados que se habían colocado ahí temporalmente, y eran donde se habían formado justamente estos centros de control, desde donde salían los rescatistas para poder ayudar a las personas que estaban atrapadas en los edificios colapsados. Ahí tenemos todavía otra multitud de funciones emergentes de esta infraestructura verde. ¿Qué retos va a tener? Dijimos, todavía no se implementa tanto, se sigue implementando los sistemas de drenaje tradicionales, y es porque suele ir en contra de la mentalidad tradicional o del pensamiento tradicional que tenemos en la ingeniería civil. Pues muchas de la ingeniería civil es de, bueno, no importa si corto un árbol, si supuestamente reduzco el tráfico, ¿no? Pero muchas veces este pensamiento se escala y se hacen cosas como el paso a desnivel de Miscuac, que cortaron 4,000 árboles y no mejoró realmente el tránsito mucho porque se llenó la capacidad. Nosotros somos, tradicionalmente es la idea de construir, de poner concreto, de poner todas estas infraestructura artificial. Eh, Como ingenieros civiles podemos diseñar aún así sistemas naturales, lo hacemos con la hidráulica fluvial, por ejemplo, pero suele ir en contra de esta idea tradicional que tenemos. Y pues hay mucho desconocimiento. Eh, Pocos ingenieros conocen acerca de la infraestructura verde, políticos menos todavía, y es cierto que como muchos de los beneficios que nos va a dar van a ser servicios ecológicos, y digamos que son difíciles de medir económicamente, aunque son muy importantes y es mucha el valor que nos dan, todavía no hay desarrolladas las herramientas. Entonces,
para mucha de la infraestructura civil se tiene que dar una evaluación económica, un cierto tiempo de retorno, para poder asegurar el financiamiento, ya sea concesionado, ya sea público, ya sea por bancos de desarrollo. Entonces, justificar ese retorno de inversión en la infraestructura verde puede ser un poco más complicado, aunque no es imposible, porque si hay un retorno en la inversión debido a todos estos beneficios. Nada más que vamos a tener que encontrar ese retorno distribuido a lo largo de todos estos beneficios. Entonces, para poder encontrar, justificar la implementación, pues nos va a ayudar mucho este pensamiento de ciclo de vida o el análisis de ciclo de vida eh, para encontrar justamente los beneficios. Además, como es un sistema vivo, autorregulable, vamos a tener que implementar la administración que hablamos en la clase pasada, que era la administración adaptativa. Va a haber mucha incertidumbre porque nosotros no sabemos si la planta realmente va a crecer o se va a morir. Entonces hay condiciones de incertidumbre y entonces como hay incertidumbre, hay que administrar iterativamente y basado en el aprendizaje. Aprender y corregir. Ver qué pasó, aprender y corregir. Y así continuamente. Y uno de los problemas de la implementación de estas medidas ecológicas es la lejanía de los beneficios. Uno dice, bueno, vamos a evitar el cambio climático, pero el cambio climático es algo que van a ver mis hijos, mis nietos, realmente no lo vamos a ver nosotros, pero aunque lo veamos nosotros, a lo mejor va a ser en 20, 30 años, y mucha gente no puede pensar más allá de 3 años. La resiliencia hídrica, también vamos a reducir la posibilidad de eventos de tormenta de uno en cada 10.000 años. Pues 10.000 años es mucho tiempo. Entonces es difícil justificar con ese tipo de beneficios que pueden ser muy importantes. Entonces, por eso se han desarrollado las medidas sin arrepentimiento o con beneficios colaterales. Es decir, mi infraestructura verde sí va a promover la resiliencia hídrica y va a promover la restauración de ecosistemas, pero me va a dar muchos beneficios secundarios inmediatos. Uh -huh. O sea, a lo mejor no vamos a poder ver inmediatamente la recarga del acuífero en la Ciudad de México, por ejemplo. Es algo que va a tomar décadas el recargar el acuífero con la infraestructura verde. Pero lo que sí podemos ver inmediatamente es la disminución de la escorrentía urbana en la siguiente temporada de lluvias. Entonces, ese es un beneficio colateral. O las actividades o la derrama por turismo, o por la recreación, o por el ejercicio que está realizando las personas. Si hago una infraestructura verde atractiva, va a atraer el empleo, a atraer los negocios alrededor de esa infraestructura. Y esos son beneficios colaterales que son secundarios, pero que podemos justificarlos económicamente como si fueran los beneficios principales. E incluso aunque resultara que el cambio climático no es verdad, y entonces podríamos decir, bueno, es que no sirvió de nada la infraestructura verde porque no fue verdad el cambio climático. O nunca se dio esta tormenta demasiado intensa que inundaría toda la ciudad. Aún así, aunque fuera ese caso, con el principio de precaución, tenemos que protegernos, ¿no? ¿Qué tal si no pasa nada, pero si hice algo, no hay problema? No hice nada y si pasó algo, pues sí hay problema. Entonces, por precaución, hacer algo aunque no pase nada. Y aunque no pase nada, vamos a obtener beneficios que van a ser los beneficios colaterales. Entonces, por eso no hay arrepentimiento. Si no sucede esto, que es un poco más difuso o lejano, hay aún así beneficios inmediatos de la infraestructura verde. Y es con este tipo de argumentos o de medidas que se puede justificar la implementación o se pueden saltar estos retos de implementación de la infraestructura verde. Vamos a ver ahora todos los diferentes tipos o los tipos principales de elementos individuales de infraestructura verde que hay. Entonces, el primero que vamos a ver va a ser la desconexión de la bajada pluvial, que es algo muy claro como esto. Idealmente, todos los edificios deberían tener una bajada pluvial y esa bajada pluvial normalmente debería bajar al drenaje pluvial o al drenaje combinado. Los grandes edificios sí lo diseñan, pero la mayoría de las casas, al menos aquí en la Ciudad de México, pues no tienen bajadas pluviales, ¿no? Entonces muchas veces vemos que sí tienen su bajada, pero la bajada está escupiendo agua a la calle o luego hasta se desborda toda la casa, el agua en la casa, ¿no? Y aunque la bajada caiga a la calle, es problemático porque se va a contaminar
con todo estos contaminantes que hay sobre el pavimento y luego se va a ir al drenaje combinado. Si por el contrario construimos una bajada pluvial adecuada, pero en vez de conectarla al drenaje, la conectamos a un área verde, entonces vamos a estar regando continuamente esa área verde y vamos a estar promoviendo continuamente la infiltración en vez de promover que se vaya directo al drenaje. Seguramente si se llega a saturar esto, vamos a necesitar una obra de desborde que va a mandar el excedente al drenaje, pero ya hubo un porcentaje inicial que permitimos que se infiltrara o se evapotranspirara. Entonces ya disminuimos el volumen de la escorrentía y el gasto pico de nuestro hidrograma. Y va a ser especialmente útil en drenajes combinados. Si hay un drenaje pluvial, pues sí, bueno, no hay tanto problema si mando mi bajada pluvial del drenaje pluvial, ¿no? Lo ideal sería infiltrarlo in situ, pero bueno, si hay un drenaje pluvial no hay tanto problema. Si hay drenaje combinado, es realmente una bestialidad combinar el agua pluvial, que tiene una muy baja carga de contaminantes, con las aguas negras, que tiene una carga muy alta, porque entonces ya estoy contaminando 3 o 4 veces el volumen de lo que tenía originalmente de aguas residuales. Entonces, si hay drenaje combinado, es una excelente idea hacer estas desconexiones de bajada pluvial y se puede combinar con un pozo seco, donde vamos a tener un pozo muy somero, realmente esto es prácticamente como una cubeta, pero va a estar un poco enterrado, donde sea menos compactado el suelo, porque la capa superficial del suelo suele estar compactada, y más en las zonas urbanas, donde haya menor compactación, donde haya menor evapotranspiración, y así estamos favoreciendo continuamente la infiltración. Y esto es algo que se puede hacer fácilmente en un predio privado. Simplemente hay que combinar materiales porosos con geotextiles. La siguiente tecnología de infraestructura verde que vamos a tener es captación pluvial, que es, bueno, hay otras clases donde la ven con más detalle, pero aquí la vamos a mencionar porque se puede integrar fácilmente con esto, ¿no? Y si en vez de desconectar la bajada pluvial y mandarla a las áreas verdes, la mandamos a un tinaco y la aprovechamos nosotros, ahí todavía hay un beneficio adicional. Entonces ya dijimos que estamos convirtiendo la huella verde que se va a otra cuenca en la Ciudad de México a una huella verde que estoy aplicando yo, y así disminuyo mi huella hídrica azul. Los sistemas de captación pluvial necesitan un separador de primeras lluvias, porque cuando empieza a caer la lluvia, lava todos los contaminantes, todas las partículas suspendidas que hay en el aire. Entonces, el primer milímetro de lluvia va a contener el 80% de los contaminantes de la atmósfera. Si puedo separar ese primer milímetro de lluvia para no utilizarlo, el agua resultante va a ser mucho más limpia. Y luego van a haber otras medidas para promover el asentamiento, podemos tener ciertos tipos de filtros, y yo puedo darle el filtrado para que solo pueda utilizar el agua para regarla, o puedo filtrarla para mandarla a mi tinaco, o puedo filtrarla para que me la pueda tomar yo. Todo depende de qué tanta inversión se haga en la captación pluvial. Entonces, ahí estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos disminuyendo la escorrentía urbana, disminuyendo el riesgo de inundaciones y mitigando esa escasez de agua que hay en muchas zonas de la ciudad. Ahora, aparte del separador de lluvias, es importante tener una obra de desbordes, porque si llueve demasiado y se llena mi cisterna, pues sí tengo que empezar a sacar el agua. Para que no se desborde por las orillas de mi cisterna, tiene que haber un cierto drenaje especial. Y ese drenaje especial lo podemos mandar a una desconexión de bajada pluvial o lo podemos mandar a un pozo seco somero. Además, el otro beneficio, como vamos a tener este separador de primeras lluvias, vamos a reducir la escorrentía, pero también vamos a reducir la carga de contaminantes que va a tener la escorrentía. El siguiente elemento que vamos a ver va a ser los jardines de lluvia o de biorretención. Entonces van a ser justamente depresiones someras con vegetación y suelo natural, como esto que podemos ver, y por la topografía vamos a hacerlas de tal manera que concentren la precipitación caída en un área mucho mayor. Entonces va a ser el punto más bajo de esa mini cuenca que estamos diseñando. Entonces podemos mandar que el agua de esta zona impermeable, del agua de la calle, caiga directamente a este jardín de lluvia o de biorretención. Entonces, el jardín de lluvia va a favorecer que se infiltre el agua y
como la idea es que haya cierto encharcamiento del agua, pero hay que ser cuidadosos con el diseño, porque el agua el agua encharcada tiene que filtrarse o evaporarse en menos de 24 horas para evitar el riesgo de proliferación de mosquitos y otros vectores. Pero aún así estamos generando justamente este ecosistema ripario con inundaciones periódicas y eso va a favorecer muchas especies de aves. Aquí tenemos un pato, pero también a las especies de aves migratorias les gusta especialmente ese tipo de ecosistemas. El que haya este estancamiento del agua va a favorecer la sedimentación y la infiltración también va a ser cierta filtración del agua. Es importante que haya una obra de desborde en toda la infraestructura verde para que si llueve demasiado, en vez de que se inunde toda esta zona, se mande directamente al drenaje urbano. Además de promover la infiltración, también van a promover la evapotranspiración. Entonces, no solamente nos estamos deshaciendo del agua, que sería la escorrentía superficial, infiltrándola, sino que también estamos haciendo evapotranspiración y ya vimos que la evapotranspiración puede ayudar a generar confort en zonas muy secas y también bajar la temperatura, o sea, aumentar la humedad relativa del aire y bajar la temperatura por el cambio del calor sensible a calor latente. A ver, ok. Hay esta imagen donde podemos tener una bajada de agua pluvial desconectada del drenaje, o conectada al drenaje, pero con un paso intermedio. La mandamos primero a nuestro jardín de lluvia, donde se va a saturar el agua del jardín de lluvia, va a haber cierto encharcamiento, entonces hay que tener una cierta vegetación que resista agua saturada, resista encharcamiento, pero que también resista un periodo largo de sequía. Entonces, esa suele ser la vegetación xerófita, que vamos a hablar más detalle de la vegetación xerófita en la clase de azoteas verdes, pero es vegetación que resiste las sequías, pero también va a tener que en este caso resistir casos de inundación periódica y de saturación del suelo. Entonces mandamos nuestra descarga de nuestro edificio, de nuestra casa, al jardín de lluvia. El jardín de lluvia va a evapotranspirarse e infiltrarse lentamente el agua y el resto se va a ir al drenaje. Entonces, estamos disminuyendo el volumen de escorrentía y también estamos funcionando como una presa rompepicos. En las presas rompepicos, en las obras de control de inundaciones, es la idea que justamente vamos a disminuir el hidrograma pico al almacenar cierto volumen. Entonces, se almacena cierto volumen rápidamente y después se libera lentamente. Esta es la función que van a tener los jardines de lluvia. Otra opción van a ser las cuencas de retención, que es como si tuvieras una depresión, que no tuviera vegetación, como con pasto, por ejemplo, y que cuando llueva mucho se va a hacer un estanque, un pequeño estanque, y después se va a volver a bajar. Ahora, esta cuenca de retención también puede tener una cubierta impermeable. Entonces, los parques también pueden funcionar como cuencas de retención, y es lo que se menciona en alguna de las lecturas, e incluso otras obras especiales como los parques de skateboarding, que tienen justamente esta forma de cuenco, podrían funcionar como elemento recreativo y de cohesión social de la juventud y también funcionar como estanque. Es decir, en cuanto empiece a llover, se llene de agua eso, se haga un pequeño laguito y después baje lentamente el nivel cuando acabe de llover. Entonces va a funcionar, como decimos, como un tanque de regulación o como una represa, porque va a ralentizar la venida hidráulica, va a aumentar el tiempo de retención, va a disminuir el volumen y va a disminuir el pico que va a tener. Entonces va a alargar nuestra curva del hidrograma. Otra opción va a ser un estanque de retención, que es un espejo de agua permanente, pero va a tener una pequeña llanura de inundación que va a permitir que suba el nivel cuando llueva mucho y luego vuelva a bajar a su nivel normal. Eso nos puede evitar malos olores y puede darle también el valor recreativo a este lago, que en el poniente de la ciudad hay un sistema de represas muy grandes en toda esta zona montañosa, pero muchas de esas represas actualmente se han vuelto como están muy contaminadas los escurrimientos, realmente llevan agua residual. Y como no, las represas únicamente se llenan cuando hay lluvia, el resto del tiempo huele muy mal.
Entonces, una solución podría ser primero limpiar las fuentes de agua residual y siempre tener un cierto espejo de agua, y también podría dar ahí cierto valor recreativo de estas áreas, eh, de estas zonas de infraestructura azul, ¿no? Entonces, esa es la otra posibilidad del jardín de lluvia convertido en un estanque de retención. Otra opción va a ser el planter box o cajas de plantas, que realmente es un jardín de lluvia compacto. Entonces, el jardín de lluvia lo vamos a colocar ya en una banqueta, en una pequeña jardinera, y se llama caja porque no solamente vamos a tener nuestro pavimento y un quiebre en el pavimento y tierra, sino que vamos a hacer pavimento y vamos a hacer un muro vertical hasta cierta profundidad que va a confinar esa agua, esa escorrentía. Entonces vamos a evitar saturación del suelo bajo esta infraestructura impermeable, que eso puede traer afectaciones en lugares donde hay, por ejemplo, las arcillas expansivas. Y también cuando plantemos árboles, los árboles, como tenemos este muro vertical, las raíces van a crecer hacia abajo, no van a poder crecer hacia el lado por el muro, y vamos a evitar que se esté rompiendo continuamente el pavimento y las banquetas, que es por una de las justificaciones que la gente corta los árboles, ¿no? Es algo bastante con poca visión, ¿no? Porque no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo al cortar un árbol, porque un árbol es mucho más que un árbol, nos da muchos servicios ambientales. Entonces, al tener esta infiltración, una opción es tener una caja con la tapa cerrada, impermeable, que nos puede servir si hay un suelo con muy poca permeabilidad, como en el centro de la Ciudad de México. Entonces, simplemente va a ser un tanque de regulación donde se va a filtrar el agua con el medio sólido y vamos a retener cierto volumen de lluvia para evitar, para disminuir el hidrograma. O la otra opción es que esté abierto por abajo y promover también la infiltración y no solamente la evapotranspiración. Y como ven, tiene que estar hecha muy bien la topografía o los niveles para que todo el agua se dirija a esta zona. Los árboles que plantemos en esa zona van a reducir la isla de calor dando sombra y con evapotranspiración, y van a generar refugios de vida silvestre, que ya fue lo que hablamos en los jardines de lluvia. Si además ponemos plantas que puedan, una variedad de plantas que puedan florecer durante todo el año, vamos a favorecer a los polinizadores, que dijimos que es un servicio ambiental que estamos perdiendo mucho en las zonas urbanas y es de gran importancia. Entonces, estas planter boxes, que van a ser jardines compactos, van a ser ideal para zonas densamente pobladas. Aunque haya mucha zona construida en la Ciudad de México, siempre hay jardineras disponibles y muchas veces maltratadas e ignoradas a lo largo de la ciudad. Entonces, en esos espacios muy pequeños podemos hacer infraestructura verde. Es decir, podemos hacer infraestructura verde desde 1 metro cuadrado. No necesitamos grandes extensiones de terreno para aplicar los principios de la infraestructura verde y del drenaje urbano sostenible. El siguiente elemento que vamos a ver va a ser el bioswale, o en español se le suele llamar drenaje natural. Entonces, los jardines de lluvia son elementos puntuales de infiltración, mientras que el bioswale va a ser un elemento lineal a lo largo de una calle, entonces, cuya función no solamente va a ser infiltrar, sino va a ser transportar el agua. Entonces va a ser ya como pues una tubería de nuestro drenaje urbano. Pero la idea de esto no va a ser transportarla lo más rápido posible, sino que va a ser biorretenciones. Es decir, ralentizar la avenida hidráulica para que al pasar por los microorganismos que hay en el suelo pueda haber cierta filtración y cierto tratamiento, puede haber evapotranspiración, puede haber infiltración y puede haber aprovechamiento por parte de la vegetación. Entonces, el chiste es mover el agua con mayor lentitud, que no quiere decir que no podamos adaptarnos a grandes eventos de tormenta. Simplemente hay que darle la capacidad adecuada y tener obras de desborde cuando la capacidad por la lluvia, por la intensidad de la lluvia, ya no pueda acomodar este bioswale. Va a tener que ver con los humedales que vamos a ver ahorita, y pues se pueden aplicar en calles que tengan banquetas amplias y alargadas a lo largo de toda la calle, en camellones, y también se van a poder aplicar en estacionamientos. Y va a fungir justamente como estos corredores verdes que van a permitir a la vida silvestre moverse de un lado a otro
y van a poder conectar ya elementos más grandes de infraestructura verde como parques, mover el agua a un parque donde podemos hacer, por ejemplo, llevar el agua de aquí a un jardín de lluvia o a algo más grande como un estanque de retención que va a poder acomodar un mayor volumen en caso de una tormenta mayor. Podemos aplicar los tanques de retención a nivel de suelo, pero también a nivel de techo. Entonces, esto es como que una modificación de la idea de la captación pluvial, y la siguiente modificación va a ser la idea de las azoteas verdes. Entonces, usualmente, pues las azoteas deberían tener un pretil, ¿no? Nuestra hilada de tabiques en muchos lugares no se pone. Pero pues esa idea tendrán que tener ese pretil y cierta pendiente para tener una zona donde va a haber una descarga, donde va a haber la bajada pluvial. Y en el diseño tradicional, la bajada pluvial tiene que tener la mayor capacidad posible para que no haya nada de almacenamiento de agua en la azotea y no haya el riesgo de desborde. La idea de los estanques de retención es tener muy buena impermeabilización, subir todavía más el pretil a que se haya casi una barda y tener dos obras de desborde o dos bajadas pluviales. Una bajada pluvial que va a estar en el fondo, que va a tener una constricción, es decir, va a tener muy poca capacidad, y otra bajada más alta con mucha mayor capacidad, que es más o menos como lo que hay en los lavabos. Los lavabos tienen una bajada en el fondo y tienen 3 hoyitos donde se puede desbordar el exceso de agua. Entonces, realmente, si está lloviendo más, una mayor intensidad de lo que tiene capacidad nuestra bajada, se empieza a acumular el agua. Pero en el diseño tradicional no es adecuado eso. Pero en un estanque de retención queremos forzar a que suceda eso. Entonces, a que sea un tanque de regulación en todas las azoteas de todos los edificios, de todas las casas de la ciudad. Entonces se va a almacenar un cierto volumen que no tiene por qué ser mucho, pueden ser nada más un par de centímetros, 5 o 10 centímetros, que eso va a romper el pico, va a disminuir el volumen máximo de la escorrentía, y si es una obra de una tormenta muy grande, se va a llegar al nivel de desborde, que va a tener una capacidad muy alta de bajada y va a evitar que siga subiendo el nivel del agua. Cuando deje de llover, esta obra de bajada va a ir bajando el nivel del agua muy lentamente. Entonces, justamente hacemos la idea de alargar y achatar el hidrograma, que dure más la escorrentía, pero que tenga menor intensidad. Entonces, así estamos evitando inundaciones. Lo que es fundamental es, decía, que se acumula rápidamente y se libera lentamente fungiendo como una represa. Pero es muy importante ver que la estructura resista esa carga accidental. Obviamente es una carga accidental, entonces hay que no es ni siquiera una carga viva ni una carga muerta, es una carga accidental como los sismos o como el viento. Entonces no hay que darle, o sea, no va a estarla resistiendo todo el tiempo nuestro edificio, pero pues aún así hay que tener cuidado y no aplicarlo sin tomar eso en cuenta, donde podemos tener problemas importantes. El siguiente elemento que vamos a tener va a ser muros y azoteas verdes, que eso se los voy a hablar en esta clase muy someramente, porque vamos a tener una clase específica de muros verdes y otra clase específica de azoteas verdes. Entonces, simplemente el muro verde pues va a ser un crecimiento vertical de plantas, y hay que tener, las plantas no suelen crecer verticalmente, suelen crecer sobre un terreno horizontal. Entonces hay que hacer ciertas implementaciones o ciertas obras especiales para permitir que crezcan verticalmente. Hay que tener cuidado con la obra de riego, y esto, aparte de pues, favorecer polinización, refugio de vida silvestre, evapotranspiración, también va a fungir como un elemento de la envolvente térmica. Entonces va a disminuir las cargas sensibles y latentes que podamos tener a través de nuestras paredes. Y pues también se habla que son poco sustentables los muros verdes porque tienen un consumo muy alto de agua, porque es muy, como el sustrato, es decir, la tierra es muy poca o puede ser incluso hidropónico, la evapotranspiración es muy alta. Entonces, si usamos agua de la red potable, pues sí es excesivo el consumo de agua que va a tener. Pero si usamos agua gris tratada o agua pluvial, que
la alternativa sería que esa agua se fuera al drenaje y pues tuvimos que tener un drenaje de tamaño excedido. Nos va a costar más porque en la Ciudad de México hay que bombear el drenaje para que pueda salir. Entonces, la alternativa es que, que esa agua se evapotranspire, entonces puede ser un beneficio importante. Es decir, en vez de disponer del agua pluvial y del agua residual tratada a través del drenaje, podemos disponerla a través de la evapotranspiración. Entonces, no solamente contamos con la herramienta de infiltración, sino también contamos con la herramienta de evapotranspiración, que es otra forma de devolverlo al ciclo hidrológico y de aumentar la humedad relativa, que en lugares más secos pues va a mejorar el confort humano. En lugares más húmedos, cuando haga calor, pues no va a ser tanta, si hace mucho calor y hay mucha humedad, no va a ser tanta la evapotranspiración. Si hace mucho calor y es un poco más baja la humedad, pues sí va a haber evapotranspiración. Y si hace mucho calor, no es tan buena el exceso de humedad, pero con el puro proceso de la evapotranspiración ya dijimos que se va a disminuir la temperatura de bulbo seco porque va a haber un cambio de calor sensible a calor latente. Entonces pueden ser sustentables los muros verdes. Y la otra opción va a ser la azotea verde, que es esta situación, es muy útil porque puede ser también recreativo para, por ejemplo, los empleados de una empresa. Hay que tener la vegetación xerófita que pueda resistir la época de secas en la Ciudad de México para no tener que regar y tener una huella hidrológica adicional. Y también pues, nos van a aportar importantemente a la envolvente térmica. Va a ser un aislante natural que va a tener nuestro edificio, pero pues hay que ver que pueda resistir las cargas estructurales. El siguiente elemento que vamos a tener van a ser los humedales artificiales, que es un tipo de ecosistema. Espero que los que llevan tratamiento de aguas residuales les hayan hablado de esto, del tipo de tratamiento de aguas residuales con humedales artificiales. Entonces, pues un ecosistema plano, que va a tener el suelo saturado porque va a haber mucha humedad y puede haber inundación somera permanente o intermitente. Entonces, justamente es esta zona riparia, la zona de transición entre lo terrestre y lo acuático, a la orilla de lagos, a la orilla de ríos, donde puede haber inundaciones, ciclos de inundaciones. Justamente esto nos va a llevar a un tipo de plantas acuáticas muy especiales, que son como estos carrizos, y van a haber zonas que sean aerobias y van a haber zonas que sean anóxicas. Y van a tener una gran diversidad de especies de vegetación y de microorganismos. Entonces, justamente el paso de el agua a través del sustrato va a favorecer la filtración y el tratamiento de aguas residuales. Entonces puede generar tratamiento de aguas residuales e incluso si es con una inundación permanente, con una inundación somera, ya dijimos que esa inundación favorece la sedimentación la sedimentación en el agua. El problema es que hemos perdido el 87% de los humedales naturales y por eso pues tenemos que construir humedales artificiales. Entonces, nos van a tratar aguas residuales, van a regular las avenidas hidráulicas y aparte van a almacenar carbono y reducir la isla de calor gracias a el enfriamiento evaporativo. Entonces, en este caso es el objetivo de hacer un tratamiento de aguas residuales. Si está lejos de una zona urbana, pues puede haber agua residual con inundación somera. Si es dentro de una zona urbana, que incluso pueden ser en interiores, podemos hacer tratamiento de aguas residuales en interiores si tenemos el suelo saturado, pero sin tenerlo con una inundación, es decir, con una cierto nivel de agua. No va a generar malos olores y es bastante estético porque es una vegetación muy densa, muy abundante y exótica. Ya incluso hay otras soluciones en las que se pueden tener estos sistemas flotantes que se pueden ir moviendo. Entonces, realmente la chinampa es una evolución del humedal. Entonces, ya hemos aprovechado esta idea de los humedales para plantar en lugares muy fértiles con mucha disponibilidad de agua y también los podemos utilizar para tratar el agua. Entonces, este tipo como de botecitos de vegetación que se pueden mover, pueden ayudar a tratar el agua en ciertos envases. Por ejemplo, se podrá llegar a utilizar este tipo
de implementación en lugares como Valle de Bravo, que tendría que ser una presa de agua potable, pero prácticamente es una presa de agua residual. Entonces, son megadiversos, tienen una gran diversidad de especies y pues pueden darnos muchos servicios ambientales. Otra opción que vamos a tener va a ser el dosel arbóreo, que es justamente tener esta conexión de árboles. Si ustedes piensan en la copa de árboles de un bosque, va a tener una copa muy densa y que va a estar a un nivel continuo. Si ustedes ven, pues ven justamente cómo se van conectando los árboles. Y en un bosque hay diferentes niveles verticales de ecosistema. Entonces está el nivel del suelo, el nivel de las ramas intermedias, y al nivel del dosel arbóreo viven ciertas especies específicas. Entonces, justamente si logramos hacer estas calles con esta conexión de las copas de los árboles, vamos a generar un dosel arbóreo que puede fungir como un corredor de vida silvestre para especies que se mueven por arriba, no necesariamente se tienen que mover por abajo, como los aquí por abajo no está conectado, más que a lo mejor aquí la infraestructura verde, pero por arriba sí está conectado. Nos van a proveer de sombra, disminuyendo la isla de calor urbano, y van a mejorar la calidad del aire. Nada más hay que tener cuidado porque no filtran como tal, no es un filtro, esa es la concepción normal que se tiene. Lo que realmente pasa es que, o sea, sí hay unas cuantas especies que filtran el aire, pero son muy pocas. Lo que realmente sucede es que las partículas suspendidas son interceptadas por las hojas, entonces se ensucia la hoja de polvo y se limpia el aire. También van a generar sombra, disminuir la temperatura, ya dijimos, y enfriar gracias al enfriamiento evaporativo de la evapotranspiración. Pero lo que no se suele considerar es que también van a ayudar a disminuir las avenidas hidráulicas, porque van a ralentizar el flujo interceptando la precipitación con sus hojas y ramas. Es decir, si no hay árbol, la gota de agua cae rápidamente aquí, pero si hay árbol, la gota cae en la hoja y después va a tardar un rato en volver a caer. Entonces el tiempo total que tarda en caer es mayor y entonces el flujo pico va a ser mayor. Entonces justamente esa es la idea de combinar el drenaje urbano tradicional de concreto. Nos puede evacuar grandes volúmenes de agua rápidamente, que es necesario cuando hay tormentas muy grandes. Pero si necesitamos evacuar un volumen muy alto, un gasto pico gigantesco, puede sobrepasarse el sistema, aunque sea robusto, este sistema se puede llegar a ver sobrepasado. Entonces, si combinamos, teniendo ciertos elementos que vayan a ralentizar la escorrentía urbana sin tener el riesgo de inundaciones, que es lo que nos puede aplicar la infraestructura verde, y también que pueden disminuir ese volumen favoreciendo la evapotranspiración y filtración. Entonces, el volumen total que tiene que evacuar rápidamente nuestra infraestructura gris es mucho menor. Entonces, es mucho más eficiente y hay menor riesgo de inundación. Entonces, por eso se están complementando tanto la infraestructura verde como la infraestructura gris. El siguiente elemento que vamos a ver van a ser los tanques de tormenta, que van a tener temporalmente la avenida hidráulica en una cierta superficie. Entonces va a ser un tanque de regulación que se utiliza en hidráulica urbana o una presa rompepicos en un sistema de control de inundaciones en un río. Entonces lo que van a hacer va a ser disminuir el pico del hidrograma de tormenta. Entonces, esta es justamente la idea, tener un tanque donde va a llover y antes de irse al drenaje va a irse a este tanque. Y el tanque tiene, al igual que los estanques de retención en azoteas, vamos a tener una salida con constricción que va a tener muy poca capacidad y arriba una salida de muy alta capacidad que va a ser la obra de desborde. Entonces se llena esto rápidamente y se llena más rápidamente de lo que sale. Es mayor la capacidad de entrada que la capacidad de salida. Entonces se llena rápidamente y el gasto que hay aquí no es tan alto y no hay un pico tan fuerte. Y cuando deja de llover, esto va liberando lentamente el agua, entonces hay un flujo continuo, pero es un flujo menor. No es un flujo por pulso, sino es un flujo constante y bajo. Es como si fuera un gasto base en un escurrimiento. Hay la opción de hacer un tanque de concreto así, subterráneo, o esta otra opción con estos elementos volumétricos de plástico, ya se le pone una geomembrana impermeable, y esto puede incluso resistir que pase un carro encima, ¿no? Entonces también es una opción interesante y importante a tomar en cuenta. Va a depender, pues, de
de los costos y pues, de la geotecnia a considerar. Ya en varios países son obligatorios para grandes edificios y pues también tendremos que empezar a hacerlo obligatorio aquí. Entonces, pues va a ser una presa de regulación a pequeña escala. Otro elemento que vamos a tener de infraestructura verde van a ser los pavimentos permeables, que la forma más sencilla de hacerlo va a ser simplemente poner adoquines que tengan cierto espacio entre sí y pues por ese espacio pueda entrar el agua, ¿no? Ya hay otras tecnologías, aquí es como lo tienen, pero hay otras tecnologías donde se puede hacer una plancha de concreto o una plancha de asfalto permeable. Y realmente, en esencia, lo único que se hace es cambiar la granulometría de los agregados, de los áridos, para eliminar, por ejemplo, la arena o que la arena sea mucho menos fina. Entonces van a empezar a quedar huecos y esos huecos, esa porosidad incrementada va a aumentar la permeabilidad del concreto o del asfalto. La idea es que no solamente tener esta última capa del pavimento, ¿no? Sino también la base va a tener que ser un material altamente poroso, como o sea, granular, como grava, para que permita que se almacene un cierto volumen, que es parecido a lo que está sucediendo aquí, y que ese volumen almacenado se pueda ir infiltrando lentamente. Muchas veces se va a llenar más rápido de lo que se puede infiltrar, ¿no? Tiene que haber una obra de desborde, y el problema es que la subrasante, el problema de, o sea, justamente este volumen poroso va a funcionar como tanque de retención, pero la subrasante de nuestro pavimento suele estar altamente compactada. Entonces la permeabilidad va a verse disminuida y no va a ser tan fácil que haya infiltración al subsuelo. Entonces podemos combinar esto y cada cierto espacio dentro de nuestro pavimento permeable podemos poner estos pozos secos someros que van a favorecer la infiltración un poco más profundo, donde haya menor compactación. Hay que tener cuidado de seguir haciendo la compactación, porque si no es lo que luego pasa cuando ponen estas calles de piedra o de adoquines que se empiezan a ver hundimientos superficiales. Entonces, sí es importante hacer la compactación adecuada al implementar pavimentos permeables. El asunto es que sí, los adoquines y el concreto permeable y el asfalto permeable tienen una capacidad limitada de carga. Entonces, no puedo poner en una avenida pavimento permeable, pero sí lo puedo poner en la banqueta, o sí lo puedo poner en una zona residencial donde el flujo es mucho menor, o en una calle cerrada, en un callejón, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado que no es aplicable en todos lados, pero pues sí hay muchas zonas de nuestra ciudad donde podemos poner pavimento permeable y es justamente lo que vamos a hablar en la siguiente clase. Ya el último elemento que vamos a ver de infraestructura verde va a ser la infraestructura ciclista, que aunque no es algo natural, vegetal, es algo construido totalmente, es parte del mobiliario artificial, se suele considerar porque tiene muchos beneficios, porque va a disminuir el uso del automóvil, va a aumentar la salud de las personas, la salud psicológica, y pues realmente tiene una mucho mayor capacidad que una vía vehicular porque ocupa mucho menos espacio por pasajero una bicicleta. Idealmente no son elevadas las ciclopistas, la infraestructura ciclista tendría que no tener separación de grado, es decir, estar al mismo nivel, pero sí tener ciertos elementos que bloqueen que entren motocicletas y que eviten que se estén estacionando automóviles. En las calles secundarias, eso podemos ponerlo en los ejes, por ejemplo. En las calles secundarias no es necesario, pero sí hay que poner ciertos elementos que limiten la velocidad de los automóviles para que los ciclistas puedan circular por la calle y no por la banqueta, es decir, que el ciclista no ponga en riesgo al peatón, pero que el automóvil no ponga en riesgo al ciclista. Y eso se puede hacer con ciertas herramientas de urbanismo táctico que vimos en las primeras clases. En vez de hacer ciclopistas separadas, o sea, sin separación de grado, pero con elementos que eviten el flujo, en la Ciudad de México se han hecho carriles combinados donde ponen transporte, un solo carril para transporte público y para bicicletas. Y si bien eso puede funcionar en países donde haya mejor conciencia vial, aquí la mayoría de las muertes de ciclistas es debido al transporte público. Entonces, esto ha ocasionado muchísimos accidentes fatales y no es una muy buena idea.
También hay que complementarlo con biciestacionamientos en los nodos de transporte para promover ese transporte de última milla que hablamos en el desarrollo orientado al transporte, y a lo largo de nuestras calles completas basadas en los principios del nuevo urbanismo, poner biciestacionamientos más pequeños para evitar que la gente se esté poniendo sus bicicletas atadas a las, hacia las bancas o a los postes, ¿no? Hay cierta infraestructura específica para que se puedan estacionar las bicicletas. Este es un ejemplo justamente de la Ciudad de México, donde vemos cómo no hay separación de grado, pero pues si no comparten los carriles, bicicletas y carros, ¿no? Aquí, pues, esta parte lineal, esta jardinera lineal, se podría haber aprovechado como infraestructura verde. Seguramente no lo está, pero porque tendría que estar un poco más baja para que se dirigiera toda la escorrentía hacia ese punto y funcionara como un biosuelo. Estos estacionamientos grandes en estaciones de transporte, donde se puede dejar la bicicleta de manera segura, que es más o menos lo que tenemos en CEU, en las facultades, y esta infraestructura pequeña para que se pueda estacionar uno en la calle cuando entra a un comercio, a un restaurante, sin tener que ponerse estacionado en el árbol o en el poste o en el bote de basura, ¿no? Hay que combinarlo con transporte que se pueda rentar, como Ecobici, que tiene estaciones fijas, y con otros que no tengan estaciones fijas, como estas que son Mobile, que ha tenido mucha popularidad en todo el mundo, incluida en nuestra ciudad. Nada más que luego tiene el riesgo que las estacionan donde quieren, ¿no? Entonces estorban mucho. Entonces lo que se ha hecho en muchas ciudades es darle lugares específicos para estacionarlas para que no estén estorbando. Todos estos elementos que vimos de infraestructura verde, ahora sí los vamos a combinar. Entonces, la idea es hacer elementos pequeños, pero decimos que tienen que estar interconectados en calles y en estacionamientos verdes. Entonces, dijimos que las calles se tienen que hacer calles completas, de acuerdo a los principios del nuevo urbanismo, y dentro de esas calles completas hay que implementar la infraestructura verde. Y van a fungir como corredores que van a interconectar diferentes elementos más grandes de infraestructura verde. Por otra parte, los estacionamientos suelen ser grandes áreas impermeables, descubiertas donde no hay construcciones, que podrían ser permeables y podrían aprovecharse como infraestructura verde, ¿no? Y también vamos a tener que integrar estos elementos con los parques y las otras grandes áreas verdes para poderlos interconectar de acuerdo a la planeación regional de la infraestructura verde. Entonces aquí vemos varios elementos, donde es una calle residencial, no hay mucho flujo, entonces podemos tener pavimento permeable. Tenemos áreas verdes que van a tener buena infiltración, y está la pendiente de la banqueta hecha de tal manera que lo dirijamos todo a estas jardineras, jardines de bioinfiltración y biosuelos, ¿no? Idealmente, incluso aquí se podría diseñar mejor, como vimos otros elementos donde la jardinera está un poco más abajo de la calle para dirigir lo que no se pudo filtrar en la calle a la jardinera, y que la contaminación que pueda haber ganado por la calle se filtre en este elemento. Y va a haber una obra de desborde en caso de que la tormenta sea muy, muy grande. Aquí vemos una calle ya más grande de un centro urbano, donde estamos integrando el transporte público, y el transporte público, si fueran tranvías, que en muchas ciudades de Europa y en Estados Unidos se está recuperando los tranvías, porque son más limpios y más rápidos que los autobuses, o incluso podemos hacerlo en las obras de, por ejemplo, el Metrobús, el Bus Rapid Transit, el BRT. Nada, hay que tener mucho cuidado, porque sí hay que tener un buen pavimento. Cuando se instaló por primera vez el Metrobús en la Ciudad de México, no se cambió el pavimento y se empezó a hundir el pavimento. Y después hizo un pavimento gigantesco de concreto que no es permeable. Aquí, en muchas zonas donde tienen tranvías, se tiene un pavimento, una buena cimentación para los rieles, pero pues se tiene un área con vegetación alrededor, ¿no? Entonces se puede combinar con algunos pozos de infiltración para que esto se esté infiltrando. La zona para las bicicletas también sea permeable, y pues hayan drenajes naturales lineales y elementos de biorretención donde pueda haber cierto estancamiento, donde se pueda favorecer la evapotranspiración después de un evento de tormenta. Es muy importante la pendiente de la calle, que
dirija todo hacia estas áreas naturales y también de la banqueta que dirija todas las áreas naturales. En los estacionamientos, pues podemos tener justamente nuestros jardines de infiltración un poco más abajo, con la pendiente para que todo el agua se vaya ahí y se infiltre, y tener zanjas lineales de infiltración. Aquí podemos ver ya un ejemplo, una foto, esta tiene unos paneles solares de cubierta, un carport, que es una cubierta solar, ¿no? Entonces vemos cómo llovió hace poco y se acumuló cierto nivel de agua que se va a ir infiltrando lentamente, y aquí hay una obra de desborde. Si sube mucho el nivel de agua, se va por aquí directo al drenaje urbano. Aquí tenemos un bioswale ya aplicado en estacionamiento. Toda la lluvia se va a dirigir a esto y se va a ir transportando lentamente e infiltrando. Y hay muchos estacionamientos donde no vayamos a estacionar camiones, o incluso con camiones, si se diseña de manera adecuada. Es tan sencillo como poner este tipo de adoquines, que esto también se podría poner en la ciudad, no solamente en estas zonas naturales. Y así estamos reduciendo o aumentando la permeabilidad de esta zona y permitiendo que haya infiltración en esta gran área descubierta. Y estamos aprovechando todos esos hectáreas de estacionamiento que hay en la Ciudad de México para que estén infiltrando continuamente agua. Y todo esto hay que conectarlo con los parques. Entre los parques, la topografía del parque se puede hacer para que hayan este tipo de zanjas de infiltración, donde haya cierta acumulación de agua específica, y que las calles completas y los estacionamientos dirijan el agua a esto, para que en un evento de tormenta el parque pase a ser un estanque de retención. Entonces es parte del diseño urbano que se tiene que hacer. Por ejemplo, bueno, ya lo van a leer de un parque deportivo en Holanda, y en Ciudad Satélite hay unos camillones muy amplios y hundidos, que son así, están a nivel bajo, y hay canchas de fútbol ahí, pero pues la idea, o bueno, hay gente jugando durante el día, pero la idea es que justamente cuando hay una lluvia muy intensa, todo el agua se dirija a esa zona, y pues ahí a lo mejor incluso puede aumentar, puede haber un espejo de agua si es demasiado intensa la lluvia, y poco a poco se vaya dirigiendo, se vaya transportando el agua mientras se va evaporando y infiltrando. Aunque con el desarrollo en los años posteriores, incluso han llegado a tomar sus camillones y hacer más casas en esta zona, ¿no? Entonces se ha perdido esa infraestructura verde que se diseñó originalmente. Y ya por último, o sea, no solamente podemos conectar con un área verde, sino que podemos conectar con un área azul. Podemos hacer parques que funcionen, tengan estas funciones de regulación, que sean benéficos para las aves, que puedan ayudar a las aves migratorias, y que justamente como vemos que está más bajo, entonces puede aumentar el nivel del agua en caso de una tormenta muy alta. Y esto va a recopilar a través de las calles, que van a transportar con los bioswales la precipitación de un área mucho mayor. Entonces va a ser como una pequeña cuenca urbana que eventualmente, si se supera la capacidad, pues sí va a desbordar al drenaje gris tradicional para evitar que haya una mayor inundación. Pero como dijimos, estamos disminuyendo el volumen total de agua que se va a ir al drenaje gris, y estamos favoreciendo un ciclo hidrológico más natural. Entonces, esta es la clase de infraestructura verde, de los tipos de infraestructura verde y sus beneficios, y ya la próxima clase vamos a ver cómo se podría aplicar esta infraestructura verde en la Ciudad de México.